Buenos días. Hoy les vamos a presentar los elementos del proceso, iniciando con el concepto de partes procesales. Partes son los sujetos que reclaman una decisión jurisdiccional respecto a la pretensión que en el proceso se debate. Involucra tres sujetos, dos que contienen y un tercero que decide. Sin embargo, estos no son los únicos tres sujetos que participan, pues pueden haber otros, siempre y cuando sean extraños a la relación sustancial, pero no a la relación procesal formal. Además, para ser parte no basta solo la personalidad jurídica, sino que debe tenerse la capacidad de ejercicio, entendida esta como la posibilidad de efectuar válidamente actos jurídicos en beneficio o en perjuicio propio o ajeno. Lo esencial de la parte es que sea un sujeto que reclame o inste para sí o para otro. Ahora vamos a hablar sobre la capacidad para ser parte y capacidad procesal. La capacidad para ser parte es el aspecto procesal de la capacidad jurídica o de ser titular de derechos y obligaciones de derecho sustancial. Hace su aparición con la persona humana o la persona jurídica y se refiere al poder de ser demandantes o demandados. Es la aptitud para realizar válidamente actos procesales, por lo que presupone a la capacidad de ejercicio. No coincide con la verdadera titularidad, sino con una apariencia de la misma que obliga a abrir el proceso para evitar la autodefensa. Ahora, sobre la capacidad procesal, es la capacidad para comparecer como parte válidamente en juicio. Es el reflejo de la capacidad de obrar, es decir, es la aptitud de ejercer o hacer valer por sí mismos los derechos u obligaciones de los que se sea titular. Corresponde a quien tiene la capacidad de goce del derecho en disputa cuya tutela se pretende. Ahora sobre la legitimación ad causam y ad processum. Empezando con la ad causam. Es una condición para el ejercicio de la acción que implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad de derecho que se cuestione. Esto se refiere a que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional. Implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio y es requisito para que se pronuncie sentencia favorable. Ahora, sobre la legitimación ad processum, que también es conocida como procesal activa, se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad processum es requisito para la procedencia del juicio. Para entender mejor la relación de terceros y tercerías, necesitamos hacer mención de la definición de proceso, el cual, según Cipriano, consiste en un conjunto complejo de actos del Estado como soberano, de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación sustancial. Actos todos que tienden a la aplicación de una ley general a un caso concreto controvertido para dirimirlo. En palabras más sencillas, es el conjunto de actos mediante los cuales se constituye, desarrolla y termina la relación jurídica que se establece entre el juzgador, las partes y las demás personas que en ella intervienen, y que tienen como finalidad dar solución al litigio planteado por los interesados. Ahora bien, existen dos tipos de terceros, los ajenos a la relación sustancial y los que no lo son. Los primeros se caracterizan por intervenir en el proceso, colaborando en el desenvolvimiento de los actos del proceso, pero sin que esto afecte a su esfera jurídica, haciendo honor al sobrenombre de terceros. Un ejemplo característico de estos serían el de algunos particulares auxiliares del juzgador, como el testigo, el perito, el mismo abogado, el procurador o el patrono. En contra, los segundos son los terceros que en ocasiones son llamados a juicio y la relación sustancial yacente, es decir, la relación litigiosa puede afectarlo. Así tenemos tres tipos. Tercero llamado en garantía, que generalmente es un codeudor o un fiador. Tercero llamado en evicción, quien debe responder por el saneamiento de la evicción, es decir, por el buen origen de la propiedad de alguna cosa. Por regla general, es el vendedor o el que ha transmitido la propiedad de alguna cosa el que es llamado a juicio por el comprador o adquiriente, a quien otro tercero le disputa la legitimidad sobre la cosa. Y tercero, tenemos al que se denuncia el pleito por cualquier otra razón, para responder del buen origen de la cosa y para que en todo caso le depare perjuicio la sentencia que se llega a pronunciar en este proceso.
Por otro lado, como figuras distintas a los terceros ajenos a la relación sustancial y a los terceros llamados a juicio, existen los terceristas, que son sujetos que se insertan en relaciones procesales previas. De acuerdo con la reglamentación legal respectiva, estas tercerías pueden ser de los siguientes tres tipos: excluyentes de dominio, que son los que se presupone que se ha llevado a cabo alguna ejecución o afectación judicial sobre bienes de la parte demandada en un juicio, y entonces el tercerista se inserta en esta relación procesal alegando mejores derechos sobre dichos bienes. En segundo lugar, tenemos a los excluyentes de preferencia, que implica que sobre los bienes afectados por la ejecución, un sujeto extraño a las partes originales se presente o inserte en dicho proceso y alegue que tiene mejor derecho a ser pagado con el producto de dichos bienes. Y por último, tenemos el excluyente coadyuvantes. Se da cuando un sujeto inicialmente extraño al proceso se encuentra legitimado, es decir, sabe y justifica la verdad de una cosa o la calidad de una persona o cosa conforme a la ley, y tiene un interés propio para acudir a ese proceso preexistente con el fin de ayudar, de coayudar o colaborar en la posición que alguna de las dos partes iniciales adopten en el desenvolvimiento de ese proceso. Los principios procesales son las líneas directrices u orientadoras que rigen el proceso, estableciendo de este modo una determinada política procesal en un ordenamiento jurídico determinado y en un momento histórico dado. Es decir, las bases necesarias que deben fundamentar el desarrollo lógico y justo de un proceso con el mero fin de que éste sea considerado como tal. Este tiene 4 características. La primera es la bifrontalidad, que señala que los principios no son en sentido excluyente respecto a otros, sino que por el contrario se presentan habitualmente en parejas, o sea, que se pueden concebir su opuesto. En segundo lugar, tenemos el dinamismo, que comprende 2 aspectos: el absoluto, que permite explicar la razón legal para la interpretación y aplicación de las normas procesales, y otro relacionado a admitir la existencia de un ordenamiento procesal determinado. El tercero es la practicidad. Este posee vínculos pragmáticos partiendo de 3 condiciones: que no se aprecien a simple vista, que no sean numerosos y que se consideren tan abstractos que resulten idóneos para resolver las dudas interpretativas. El cuarto y último es la complementariedad. Se complementan entre sí para su mejor funcionamiento y así obedecer a la finalidad del proceso. Ahora bien, cabe recalcar que, dependiendo de la materia, el tipo del proceso que se esté llevando a cabo y dependiendo del autor que se esté consultando, serán los principios que regirán tal juicio. Dicho lo anterior, me permito mencionar los principios fundamentales de la estructura del proceso que, a nuestro entender y a modo general de la materia, son precisamente los siguientes. Primero, el contenido de todo proceso es un litigio y su finalidad es la de resolverlo. Segundo, toda relación procesal tiene una estructura triangular en la que el tribunal o juez está colocado en el vértice superior y las dos partes con intereses contrapuestos entre ellas en los vértices inferiores, como pueden observar en el mapa. Tercero, el proceso es un fenómeno dinámico, transitorio y proyectivo. Esta proyectividad debe entenderse en cuanto a la estructura misma de la relación entre las partes y el juez, y en cuanto al eslabonamiento cadena o serie, que es esencial entre unos y otros actos procesales, desde el primer acto de excitación al tribunal hasta el último acto procesal. Cuarto, el principio de impugnación, que abre la puerta a la revisión y análisis de las resoluciones del juzgador, lleva implícitos los principios lógico y jurídico. Es decir, hay una impugnación procesal en virtud de que el juzgador está obligado a actuar imparcialmente y, además, al hacerlo, debe hacerlo observando las reglas de la lógica de la igualdad de las partes y de la legalidad en la resolución. Todo esto nos llevará forzosamente a los principios de congruencia y de motivación de la sentencia, los cuales deben estar presentes en todo tipo de proceso. Quinto y último, en todo proceso existen cargas, posibilidades y expectativas, las que implican que estén señaladas las oportunidades precisas de actuación de las partes en cada etapa o momento de desarrollo del procedimiento, y a su vez, que precluyan los derechos a ejercer determinadas conductas cuando no se haya ejercido dentro de los plazos u ocasiones propicios, y como verdaderas sanciones por el descuido o indolencia de las partes o de sus abogados. Muchas gracias por su atención. Por nuestra parte, esos fueron los elementos del proceso, y aquí les dejamos una diapositiva con nuestras referencias finales. Gracias.